Imagina por un instante que la totalidad de lo que te transmitieron acerca de los cimientos de tu creencia, sobre los orígenes de una de las más antiguas tradiciones religiosas del mundo, fuese en verdad una elaboración política, un relato forjado no por inspiración sobrenatural, sino por necesidad humana, por conveniencia de dominio. Piensa que alguien se atreviera a afirmarte que el judaísmo, tal cual lo concibes, emergió no de la palabra de la divinidad revelada en el Sinaí, sino de las manos sagaces de dirigentes que procuraban autoridad sobre un pueblo disperso e indócil. Esa persona existió. Su nombre era Baruch Spinoza, y por osarse a manifestar tal pensamiento, por plasmarlo con una claridad demoledora, fue desterrado, maldecido y sometido al apartamiento más cruel que su comunidad podía decretar. Si este acontecimiento te despierta el interés, si anhelas descubrir por qué un pensador hebreo del siglo XVII se transformó en el hereje más detestado de su época, continúa hasta el final. Abónate y deja tu me gusta, pues lo que estás a punto de oír no es solo filosofía añeja, es una enseñanza sobre el valor de la sinceridad. Ahora, permíteme transportarte a Ámsterdam, a mediados del 1600, donde un joven perspicaz estaba a punto de desencadenar una agitación que resonaría durante centurias. Baruch Spinoza vino al mundo en 1632, en el seno de una familia de judíos sefardíes que habían escapado de la persecución en Portugal. Ámsterdam era, en aquel entonces, un santuario para judíos expulsados de España y Portugal, un lugar donde podían ejercer su fe con franqueza, restaurar sus sinagogas, instruir a sus descendientes en la Torá. Sin embargo, esa franquicia acarreaba un coste oculto. La colectividad judía de Ámsterdam subsistía bajo una presión constante, circundada por cristianos que apenas los consentían, siempre bajo sospecha, perpetuamente vigilados. En tal ambiente, la rectitud religiosa no era únicamente una cuestión de devoción, era supervivencia. Cualquier divergencia, cualquier noción que pusiera en tela de juicio la autoridad rabínica o la interpretación tradicional de los escritos, representaba un riesgo no solo para el individuo, sino para la comunidad en su conjunto. Los rabinos entendían que un solo infiel podía otorgar pretextos a las autoridades cristianas para aumentar las restricciones, para recordarles a los judíos que su clemencia era condicional. En ese entorno transitaba Spinoza, un joven educado en la Talmud Torá, una escuela rabínica de renombre, donde adquirió hebreo, analizó la Torá, los profetas, los comentarios de Maimónides y Rashi. Era brillante, todos lo admitían, pero también era inquieto, y esa agitación pronto lo encaminaría por derroteros que la colectividad no podía admitir. Desde muy temprana edad, Spinoza empezó a formularse preguntas incómodas. No era el típico insurrecto que desestima la religión por comodidad o por antojo. Por el contrario, Spinoza apreciaba el estudio, respetaba la tradición intelectual hebrea, pero no podía acallar esa voz interna que le exigía congruencia, que le solicitaba evidencia, que se rehusaba a aceptar explicaciones simplemente porque provenían de la autoridad. Estudiaba latín con un preceptor cristiano, leía a Descartes, se sumergía en la filosofía natural, en la ciencia novedosa que estaba revolucionando Europa, y mientras leía, mientras reflexionaba, comenzó a distinguir incongruencias en los textos sacros, no pequeñas discrepancias que pudieran justificarse con interpretación alegórica, sino obstáculos estructurales, narrativos, históricos que lo guiaban a una conclusión espeluznante. La Torá, tal como se presentaba, no podía haber sido redactada por Moisés de modo directo, dictada por Dios vocablo por vocablo. Había demasiadas voces, demasiados estilos, demasiadas repeticiones y errores de cronología. Había fragmentos que mencionaban a Moisés en tercera persona, que describían sucesos posteriores a su deceso, que empleaban nombres de sitios que no existían en su época. Para Spinoza,
Esto únicamente podía significar una cosa: la Torá era una recopilación humana, un escrito revisado y reunido a lo largo de generaciones, no un mandato divino infalible. Pero Spinoza no se detuvo ahí. Si la Torá no era un dictado celestial, entonces la idea misma de que Dios hubiera seleccionado a un pueblo particular, que hubiera establecido un pacto exclusivo con Israel, empezaba a flaquear. Y fue en ese instante donde Spinoza franqueó la frontera que nadie debía cruzar. En su obra más controvertida, el Tratado Teológico Político, que publicaría años después de su exclusión, Spinoza desarrolló una hipótesis demoledora. El judaísmo, en su estructura institucional, no había surgido de una revelación divina en el Sinaí, sino de una necesidad política muy terrenal. Según Spinoza, Moisés no fue un mensajero que obtuvo la ley directamente de Dios, sino un jefe político sobresaliente, un legislador genial que comprendió que para conducir a un grupo nómada, recién liberado de la servidumbre, requería algo más que fuerza bruta. Necesitaba legitimidad, necesitaba un argumento que unificara a las estirpes, que les diera identidad, que los persuadiera a acatar normativas rigurosas, no por miedo a un monarca humano, sino por temor a un ser supremo omnipresente e invisible. Medítalo un momento. Los hebreos acababan de salir de Egipto, donde habían sido esclavos durante periodos prolongados. No poseían un territorio propio, no contaban con una organización política firme. Eran una aglomeración desordenada de familias y linajes con fidelidades tribales más potentes que cualquier sentido de nación. ¿Cómo diriges a una multitud semejante en pleno desierto? ¿Cómo estableces orden sin un ejército constante, sin palacios, sin burocracia? Moisés, según Spinoza, halló la solución: idear un acuerdo divino. Si Dios mismo había escogido a este conglomerado, si Dios mismo había otorgado estas disposiciones, entonces desobedecerlas no era únicamente un delito cívico, era un error imperdonable. Cada precepto, cada rito, cada interdicción alimentaria, cada regulación sobre el sábado, cada estándar sobre la pureza, no eran deseos arbitrarios, eran instrumentos de unión social. Eran la masa que mantenía cohesionado al pueblo, cuando no había murallas ni metrópolis que lo lograran. Spinoza sostenía que Moisés había sido un prodigio político que entendió que la religión podía ser la fuerza más poderosa de dominio social si se presentaba como incuestionable, como celestial, como perpetua. Esta interpretación no era solo una peculiaridad filosófica, era un asalto directo al corazón del judaísmo, porque si el judaísmo había nacido como una construcción estatal, entonces la idea de que los judíos fueran el conjunto selecto se desvanecía. No había nada distintivo en Israel más allá de lo que Moisés había conseguido crear mediante perspicacia legal. Dios no había sellado un pacto privilegiado con Abraham, Isaac y Jacob. Dios, en la perspectiva de Spinoza, era una esencia ilimitada, una realidad inmanente idéntica a la naturaleza misma, que no intervenía en la historia, que no elegía colectividades ni enviaba profetas con mensajes específicos. Todas las confesiones, todos los protocolos, todas las normas rituales eran invenciones humanas, ajustadas a circunstancias temporales determinadas. El judaísmo no era más auténtico que el cristianismo o el islam. Todos eran esquemas de control comunitario encubiertos como iluminación divina. Imagina el escándalo, imagina la cólera. Spinoza no solo estaba declarando que la Torá había sido escrita por mortales, algo que algunos eruditos ya sospechaban en secreto. Estaba aseverando que todo el armazón del judaísmo rabínico, toda la estructura de obligaciones y mandamientos, toda la identidad judía como nación escogida, era una fábula provechosa, una mentira honorable concebida por antiguos líderes para mantener el orden. Para los rabinos de Ámsterdam,
Esto era inadmisible, no solo porque fuera herético, sino porque era peligroso. Si las ideas de Spinoza se propagaban, si otros jóvenes hebreos empezaban a pensar igual, la colectividad podía descomponerse desde dentro. Peor aún, los cristianos de Ámsterdam podían emplear las nociones de Spinoza como prueba de que los judíos, en realidad, no poseían un vínculo especial con Dios, que su religión era tan humana y falible como cualquier otra. Esto podía justificar nuevas persecuciones, nuevas restricciones, incluso la expulsión. Entonces llegó el día que modificaría la existencia de Spinoza para siempre. El 27 de julio de 1656 tenía 23 años. Ese día, en la sinagoga portuguesa de Ámsterdam, los rabinos leyeron el Herem, el decreto de excomunión más estricto que se pudiera pronunciar. Las expresiones eran aterradoras, casi bíblicas en su violencia. Por el juicio de los ángeles y de los santos, excomulgamos, apartamos, maldecimos y anatematizamos a Baruch Spinoza con todas las maldiciones escritas en la ley. Maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito cuando se acueste y maldito cuando se levante. Maldito cuando salga y maldito cuando entre. Que el Señor no lo perdone jamás. Impidieron a cualquier judío comunicarse con él, realizar negocios con él, leer sus escritos, acercarse a él a menos de 4 codos. Spinoza fue borrado de la colectividad, convertido en un espectro social. Su familia lo desconoció. Amigos que lo habían conocido desde niño desviaban la mirada cuando lo veían en la vía pública. Fue echado incluso de la morada donde residía. Y todo esto antes de que publicara una sola línea de sus conceptos más revolucionarios, porque el Tratado Teológico Político no vería la luz hasta 1670, 14 años después de su proscripción. ¿Qué había efectuado Spinoza antes de eso? Simplemente hablar, cuestionar, debatir en privado. Pero eso fue suficiente. Los rabinos habían oído rumores. Habían interrogado a conocidos suyos. Sabían que Spinoza estaba poniendo en duda los fundamentos y decidieron actuar antes de que el contagio se esparciera. Tras la excomunión, Spinoza no se retractó. Pudo haberlo hecho. Pudo haber solicitado perdón, haber prometido silencio, haber llevado una existencia serena dentro de la comunidad. Pero no lo hizo. En cambio, cambió su apelativo de Baruch a Benedictus, la versión latina que significa lo mismo. Bendito, un acto simbólico que expresaba: pueden expulsarme de la sinagoga, pero no pueden quitarme mi dignidad, ni mi derecho a pensar. Se mudó a Regensburg, un pueblo calmado, y empezó a pulir lentes para obtener su sustento. Vivió con sencillez, casi en la pobreza, desestimando propuestas de cátedras universitarias que habrían exigido que moderara sus postulados. Y continuó redactando, porque Spinoza no era un provocador gratuito, era un hombre profundamente ético, convencido de que la verdad debía ser expresada aunque causara dolor, aunque costara todo. En el Tratado Teológico Político, Spinoza desarrolló su crítica de forma ordenada. Primero analizó la Torá como cualquier otro documento histórico, empleando métodos que hoy denominaríamos análisis textual. Reveló que los 5 libros de Moisés contenían duplicados, contradicciones, cambios de estilo que sólo podían justificarse si varios autores habían escrito y editado el texto a lo largo de siglos. Propuso que la compilación definitiva probablemente había ocurrido durante o después del exilio babilónico, cuando los escribas judíos necesitaban restituir su identidad nacional tras la destrucción del primer templo. Segundo,
Argumentó que los mensajeros bíblicos no eran filósofos ni recibían conocimientos teológicos complejos, sino que eran individuos de fantasía vívida, ajustados a las mentalidades de su tiempo, que utilizaban metáforas y visiones para transmitir principios morales esenciales: justicia, caridad, sumisión. Tercero, y esto es fundamental, Spinoza mantuvo que toda la normativa ceremonial judía, todos los protocolos, todas las prohibiciones alimentarias, toda la estructura del templo y los sacrificios habían sido diseñados específicamente para el antiguo Estado teocrático de Israel, para mantener la cohesión política en condiciones históricas singulares. Una vez que ese régimen desapareció, una vez que el templo fue destruido y los judíos se esparcieron, esas disposiciones perdieron su propósito inicial. Continuar cumpliéndolas era, en juicio de Spinoza, un desfase, una manera de vivir encerrado en el pasado. Pero Spinoza avanzó más. Afirmaba que el verdadero núcleo de cualquier creencia, su esencia global, no residía en los rituales ni en las doctrinas teológicas intrincadas, sino en un precepto moral sencillo: amar a Dios, entendido como la totalidad de la naturaleza, y amar al semejante. Todo lo demás era secundario, cultural, negociable. Esta noción, que hoy puede parecer casi evidente en círculos tolerantes, era explosiva en el siglo XVII, porque implicaba que un hebreo que dejara de acatar el Shabbat, que ingiriera carne de cerdo, que no circuncidara a sus hijos, podía seguir siendo una persona moral, incluso más moral que un devoto ortodoxo que cumpliera cada letra de la ley, pero odiara a su prójimo. Insinuaba que cristianos, musulmanes, judíos e incluso incrédulos podían ser igualmente íntegros si seguían ese principio moral esencial. Y eso, para las autoridades eclesiásticas de todas las confesiones, era intolerable, porque socavaba su dominio, eliminaba su monopolio sobre la salvación, convertía la religión organizada en algo voluntario. El desprecio hacia Spinoza no procedió solo de los judíos. Los cristianos también lo aborrecieron. Aunque Spinoza censuraba el judaísmo con más pormenor porque lo conocía íntimamente, su método era aplicable a cualquier fe revelada. Si la Torá era una obra humana, ¿qué impedía decir lo mismo de los evangelios? Si Moisés había empleado la religión como instrumento político, ¿qué impedía contemplar a Jesús bajo la misma óptica? Spinoza no llegó a expresarlo paladinamente en términos tan ásperos, pero las consecuencias estaban allí, visibles para cualquiera que leyera con precisión. Por eso, cuando el tratado se publicó en 1670, de forma anónima y en latín para evitar represalias inmediatas, suscitó un escándalo continental. Fue prohibido en casi todos los países de Europa. Teólogos católicos y protestantes escribieron refutaciones enardecidas. Lo tildaron de ateo, blasfemo, peligro público. Y muchos de esos ataques provenían también de intelectuales judíos, que veían en Spinoza un traidor, alguien que había suministrado munición a los adversarios del judaísmo. ¿Por qué tanto odio? Porque Spinoza tocaba el punto más vulnerable de cualquier colectividad devota: la pretensión de poseer una verdad revelada, única, superior. Si Spinoza tenía razón, entonces todas las guerras religiosas, todas las persecuciones, todos los sacrificios efectuados en nombre de la fe ortodoxa perdían su fundamento. Si todas las creencias eran elaboraciones humanas, ajustes culturales sin apoyo divino distinguido, entonces matarse por disparidades doctrinales era una demencia, una catástrofe sin sentido. Spinoza estaba proponiendo en esencia una aceptación extrema,
basada en el escepticismo hacia cualquier reivindicación de certeza total en asuntos teológicos. Y eso en una Europa que aún sangraba por las contiendas de religión, que aún quemaba infieles y acosaba a disidentes. Era demasiado precursor, demasiado amenazante. Pero retornemos a la interrogante central. ¿Tenía razón Spinoza sobre el origen del judaísmo? Desde una óptica histórica actual, muchas de sus corazonadas han sido ratificadas. La revisión bíblica contemporánea, desarrollada por especialistas a lo largo de los siglos XIX y XX, alcanzó conclusiones similares a las de Spinoza, utilizando métodos mucho más depurados. Hoy, la mayoría de los académicos serios, incluso muchos dentro de las tradiciones religiosas, admiten que la Torá es un escrito compuesto, modificado a lo largo de siglos, con múltiples fuentes identificables. La teoría documental que divide el Pentateuco en fuentes J, E, P y D es descendiente directa del tipo de examen que Spinoza inició. Sabemos también, merced a la arqueología y la historia comparada, que numerosos aspectos del judaísmo antiguo tienen paralelos en las creencias colindantes del antiguo cercano Oriente. Las disposiciones del Levítico guardan semejanzas con códigos legales babilónicos e hititas. Las narrativas de la Génesis y el Diluvio tienen resonancias en mitos sumerios y acadios. Esto no implica que el judaísmo fuera una simple imitación, pero sí que emergió en un marco cultural compartido, ajustando y transformando ideas que circulaban en la región. En cuanto a la vertiente política, también hay coincidencia en que la fe y el poder estatal estaban profundamente entrelazados en el antiguo Israel. El Templo de Jerusalén no era solo un recinto de culto, era el foco administrativo, el tesoro nacional, el símbolo de legitimidad del monarca. Los sacerdotes eran empleados del Estado. La Torá, especialmente en sus secciones judiciales, servía como carta magna de la nación. Spinoza no inventó esta observación, pero fue uno de los primeros en articularla claramente y extraer las consecuencias filosóficas drásticas. Sin embargo, es esencial notar que Spinoza también poseía un sesgo. Era un hombre de su era, influenciado por los prejuicios antijudíos latentes en la cultura europea, aunque él mismo fuera hebreo de nacimiento. Algunos de sus comentarios sobre el temperamento judío reflejan preconcepciones desfavorables que hoy reconocemos como problemáticas. No podemos analizar a Spinoza acríticamente, como si fuera un mensajero infalible de la razón. Fue un pionero, ciertamente, pero también un resultado de su entorno, con sus propias limitaciones. Lo que hace que Spinoza mantenga su relevancia no es únicamente que adelantara descubrimientos académicos posteriores, sino que formuló una pregunta filosófica fundamental. ¿Qué sucede cuando sometemos nuestras convicciones más sagradas al análisis racional? ¿Estamos dispuestos a aceptar las deducciones aunque nos resulten incómodas? La mayoría de la gente, en el siglo XVII como en la actualidad, prefiere no hacerlo. Prefiere la seguridad reconfortante de la usanza, el sentimiento de adherencia que otorga la colectividad religiosa, la identidad que proporciona sentirse parte de algo más grande, escogido, distintivo, y Spinoza les arrebataba todo eso. Les decía, no sois más especiales que nadie. Vuestra creencia no es más verdadera que las demás. Vuestras leyes son humanas. Vuestros profetas eran hombres con errores. ¿Cómo podían no detestarlo? No solo estaba atacando sus convicciones, estaba atacando su esencia, su motivo de ser como colectividad separada y característica. Y aquí radica la paradoja lamentable de Spinoza. Él no pretendía destruir el judaísmo ni ninguna confesión.
Deseaba liberar a la humanidad del miedo y la superstición. Creía sinceramente que una vez que las personas comprendieran que Dios no era un juez caprichoso, que premiaba y castigaba según rituales misteriosos, sino la integridad ordenada y racional de la naturaleza, podrían vivir con más serenidad, más autonomía, más moralidad auténtica. Su ideología era profundamente espiritual a su modo, aunque desestimaba lo sobrenatural. Pero la gente no estaba preparada, no en el siglo XVII, y es debatible si lo está ahora, porque renunciar a la idea de que tu grupo es selecto, de que tu fe tiene una conexión privilegiada con lo divino, requiere una modestia intelectual y emocional que pocas personas poseen. Spinoza falleció en 1677, a los 44 años, de una afección pulmonar probablemente ocasionada por el polvo de cristal que inhalaba al pulir lentes. Murió en aislamiento relativo, acompañado por unos pocos allegados. Nunca se reconcilió con la colectividad judía. No se convirtió al cristianismo, aunque algunos ministros lo intentaron. Se mantuvo fiel a sí mismo hasta el final, y durante más de un siglo después de su deceso, su nombre fue sinónimo de falta de creencia, de peligro intelectual, de todo lo que las personas honestas debían evitar. Pero lentamente, muy lentamente, sus proposiciones empezaron a penetrar. Los intelectuales de la Ilustración del siglo XVIII lo leían en secreto. Los poetas románticos alemanes del XIX lo redescubrieron y lo encomiaron. Los especialistas bíblicos emplearon sus métodos. Los defensores de la libertad de pensamiento y la separación entre religión y gobierno lo mencionaron como precursor. Actualmente, Spinoza es reconocido como uno de los grandes filósofos de la historia occidental, un titán del razonamiento cuya osadía intelectual sigue siendo inspiradora. Pero la pregunta que nos transmite es incómoda. ¿Estamos dispuestos a aplicar el escepticismo racional de Spinoza a nuestras propias certezas? No solo a las religiosas, también a las políticas, a las ideológicas, a cualquier historia que aceptemos porque nos brinda consuelo o adhesión. Es sencillo admirar a Spinoza desde la lejanía, convertirlo en un paladín romántico del pensamiento libre. Es mucho más complicado seguir su ejemplo cuando significa cuestionar lo que nos define, lo que nos une a nuestra estirpe, lo que nos hace sentir distintivos o favorecidos en algún sentido. Porque todos, de alguna forma, deseamos ser el conjunto escogido. Todos queremos creer que nuestra verdad es la auténtica, que nuestro procedimiento es el acertado. Spinoza nos dice que no, que somos todos igualmente humanos, igualmente imperfectos, igualmente parte de la misma naturaleza indiferente. Y esa idea, por liberadora que pueda ser intelectualmente, es aterradora emocionalmente, porque nos deja sin apoyo, sin garantías celestiales, sin la promesa de que alguien superior está velando por nosotros específicamente. El odio hacia Spinoza fue, en última instancia, el odio al espejo, porque él reflejaba de vuelta a las comunidades devotas su propia elaboración humana, su propia eventualidad histórica, su propia necesidad muy terrenal de orden y significado. Y nadie quiere verse así. Preferimos pensar que nuestras costumbres descienden del firmamento, que nuestras normas son perpetuas, que nuestra esencia está fundamentada en algo más sólido que las resoluciones prácticas de antiguos líderes. Spinoza nos enseña que todo es humano, todo es histórico, todo es temporal. Y por eso, aunque lo elogiemos como pensador, aunque reconozcamos su genio, seguimos sintiéndonos incómodos con sus deducciones, porque aceptarlas totalmente demandaría una transformación interna
que pocos están dispuestos a emprender. Si esta crónica te indujo a reflexionar, si te dejó con más dudas que respuestas, si te hizo reconsiderar aunque sea un poco lo que consideras obvio, entonces Spinoza sigue vigente. Suscríbete para más vídeos que desafían las versiones aceptadas. Deja tu aprobación si valoras el análisis crítico y dime en los comentarios, ¿crees que Spinoza tenía razón? ¿O existe algo esencial en las creencias que su examen racional no puede captar? Conversemos. Imagina por un instante que la totalidad de lo que te transmitieron acerca de los cimientos de tu creencia, sobre los orígenes de una de las más antiguas tradiciones religiosas del mundo, fuese en verdad una elaboración política, un relato forjado no por inspiración sobrenatural, sino por necesidad humana, por conveniencia de dominio. Piensa que alguien se atreviera a afirmarte que el judaísmo, tal cual lo concibes, emergió no de la palabra de la divinidad revelada en el Sinaí, sino de las manos sagaces de dirigentes que procuraban autoridad sobre un pueblo disperso e indócil. Esa persona existió. Su nombre era Baruch Spinoza, y por osarse a manifestar tal pensamiento, por plasmarlo con una claridad demoledora, fue desterrado, maldecido y sometido al apartamiento más cruel que su comunidad podía decretar. Si este acontecimiento te despierta el interés, si anhelas descubrir por qué un pensador hebreo del siglo XVII se transformó en el hereje más detestado de su época, continúa hasta el final, abónate y deja tu me gusta, pues lo que estás a punto de oír no es solo filosofía añeja, es una enseñanza sobre el valor de la sinceridad. Ahora, permíteme transportarte a Ámsterdam, a mediados del 1600, donde un joven perspicaz estaba a punto de desencadenar una agitación que resonaría durante centurias. Baruch Spinoza vino al mundo en 1632, en el seno de una familia de judíos sefardíes que habían escapado de la persecución en Portugal. Ámsterdam era, en aquel entonces, un santuario para judíos expulsados de España y Portugal, un lugar donde podían ejercer su fe con franqueza, restaurar sus sinagogas, instruir a sus descendientes en la Torá. Sin embargo, esa franquicia acarreaba un coste oculto. La colectividad judía de Ámsterdam subsistía bajo una presión constante, circundada por cristianos que apenas los consentían, siempre bajo sospecha, perpetuamente vigilados. En tal ambiente, la rectitud religiosa no era únicamente una cuestión de devoción, era supervivencia. Cualquier divergencia, cualquier noción que pusiera en tela de juicio la autoridad rabínica o la interpretación tradicional de los escritos, representaba un riesgo no solo para el individuo, sino para la comunidad en su conjunto. Los rabinos entendían que un solo infiel podía otorgar pretextos a las autoridades cristianas para aumentar las restricciones, para recordarles a los judíos que su clemencia era condicional. En ese entorno transitaba Spinoza, un joven educado en la Talmud Torá, una escuela rabínica de renombre, donde adquirió hebreo, analizó la Torá, los profetas, los comentarios de Maimónides y Rashi. Era brillante, todos lo admitían, pero también era inquieto, y esa agitación pronto lo encaminaría por derroteros que la colectividad no podía admitir. Desde muy temprana edad, Spinoza empezó a formularse preguntas incómodas. No era el típico insurrecto que desestima la religión por comodidad o por antojo. Por el contrario, Spinoza apreciaba el estudio, respetaba la tradición intelectual hebrea, pero no podía acallar esa voz interna que le exigía congruencia, que le solicitaba evidencia, que se rehusaba a aceptar explicaciones simplemente porque provenían de la autoridad. Estudiaba latín con un preceptor cristiano, leía a Descartes, se sumergía en la filosofía natural, en la ciencia novedosa que estaba revolucionando Europa, y mientras leía, mientras reflexionaba, comenzó a distinguir incongruencias en los textos sacros,
no pequeñas discrepancias que pudieran justificarse con interpretación alegórica, sino obstáculos estructurales, narrativos, históricos que lo guiaban a una conclusión espeluznante. La Torá, tal como se presentaba, no podía haber sido redactada por Moisés de modo directo, dictada por Dios vocablo por vocablo. Había demasiadas voces, demasiados estilos, demasiadas repeticiones y errores de cronología. Había fragmentos que mencionaban a Moisés en tercera persona, que describían sucesos posteriores a su deceso, que empleaban nombres de sitios que no existían en su época. Para Spinoza, esto únicamente podía significar una cosa: la Torá era una recopilación humana, un escrito revisado y reunido a lo largo de generaciones, no un mandato divino infalible. Pero Spinoza no se detuvo ahí. Si la Torá no era un dictado celestial, entonces la idea misma de que Dios hubiera seleccionado a un pueblo particular, que hubiera establecido un pacto exclusivo con Israel, empezaba a flaquear. Y fue en ese instante donde Spinoza franqueó la frontera que nadie debía cruzar. En su obra más controvertida, el Tratado Teológico Político, que publicaría años después de su exclusión, Spinoza desarrolló una hipótesis demoledora. El judaísmo, en su estructura institucional, no había surgido de una revelación divina en el Sinaí, sino de una necesidad política muy terrenal. Según Spinoza, Moisés no fue un mensajero que obtuvo la ley directamente de Dios, sino un jefe político sobresaliente, un legislador genial que comprendió que para conducir a un grupo nómada, recién liberado de la servidumbre, requería algo más que fuerza bruta. Necesitaba legitimidad, necesitaba un argumento que unificara a las estirpes, que les diera identidad, que los persuadiera a acatar normativas rigurosas, no por miedo a un monarca humano, sino por temor a un ser supremo omnipresente e invisible. Medítalo un momento. Los hebreos acababan de salir de Egipto, donde habían sido esclavos durante periodos prolongados. No poseían un territorio propio, no contaban con una organización política firme. Eran una aglomeración desordenada de familias y linajes con fidelidades tribales más potentes que cualquier sentido de nación. ¿Cómo diriges a una multitud semejante en pleno desierto? ¿Cómo estableces orden sin un ejército constante, sin palacios, sin burocracia? Moisés, según Spinoza, halló la solución: idear un acuerdo divino. Si Dios mismo había escogido a este conglomerado, si Dios mismo había otorgado estas disposiciones, entonces desobedecerlas no era únicamente un delito cívico, era un error imperdonable. Cada precepto, cada rito, cada interdicción alimentaria, cada regulación sobre el sábado, cada estándar sobre la pureza, no eran deseos arbitrarios, eran instrumentos de unión social. Eran la masa que mantenía cohesionado al pueblo, cuando no había murallas ni metrópolis que lo lograran. Spinoza sostenía que Moisés había sido un prodigio político que entendió que la religión podía ser la fuerza más poderosa de dominio social si se presentaba como incuestionable, como celestial, como perpetua. Esta interpretación no era sólo una peculiaridad filosófica, era un asalto directo al corazón del judaísmo, porque si el judaísmo había nacido como una construcción estatal, entonces la idea de que los judíos fueran el conjunto selecto se desvanecía. No había nada distintivo en Israel más allá de lo que Moisés había conseguido crear mediante perspicacia legal. Dios no había sellado un pacto privilegiado con Abraham, Isaac y Jacob. Dios, en la perspectiva de Spinoza, era una esencia ilimitada, una realidad inmanente idéntica a la naturaleza misma, que no intervenía en la historia, que no elegía colectividades ni enviaba profetas con mensajes específicos. Todas las confesiones, todos los protocolos, todas las normas rituales eran invenciones humanas, ajustadas a circunstancias temporales determinadas. El judaísmo no era más auténtico que el cristianismo o el islam.
Todos eran esquemas de control comunitario encubiertos como iluminación divina. Imagina el escándalo, imagina la cólera. Spinoza no solo estaba declarando que la Torá había sido escrita por mortales, algo que algunos eruditos ya sospechaban en secreto. Estaba aseverando que todo el armazón del judaísmo rabínico, toda la estructura de obligaciones y mandamientos, toda la identidad judía como nación escogida, era una fábula provechosa, una mentira honorable concebida por antiguos líderes para mantener el orden. Para los rabinos de Ámsterdam, esto era inadmisible, no solo porque fuera herético, sino porque era peligroso. Si las ideas de Spinoza se propagaban, si otros jóvenes hebreos empezaban a pensar igual, la colectividad podía descomponerse desde dentro. Peor aún, los cristianos de Ámsterdam podían emplear las nociones de Spinoza como prueba de que los judíos, en realidad, no poseían un vínculo especial con Dios, que su religión era tan humana y falible como cualquier otra. Esto podía justificar nuevas persecuciones, nuevas restricciones, incluso la expulsión. Entonces llegó el día que modificaría la existencia de Spinoza para siempre. El 27 de julio de 1656 tenía 23 años. Ese día, en la sinagoga portuguesa de Ámsterdam, los rabinos leyeron el Herem, el decreto de excomunión más estricto que se pudiera pronunciar. Las expresiones eran aterradoras, casi bíblicas en su violencia. Por el juicio de los ángeles y de los santos, excomulgamos, apartamos, maldecimos y anatematizamos a Baruch Spinoza con todas las maldiciones escritas en la ley. Maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito cuando se acueste y maldito cuando se levante. Maldito cuando salga y maldito cuando entre. Que el Señor no lo perdone jamás. Impidieron a cualquier judío comunicarse con él, realizar negocios con él, leer sus escritos, acercarse a él a menos de 4 codos. Spinoza fue borrado de la colectividad, convertido en un espectro social. Su familia lo desconoció. Amigos que lo habían conocido desde niño desviaban la mirada cuando lo veían en la vía pública. Fue echado incluso de la morada donde residía. Y todo esto antes de que publicara una sola línea de sus conceptos más revolucionarios, porque el Tratado Teológico Político no vería la luz hasta 1670, 14 años después de su proscripción. ¿Qué había efectuado Spinoza antes de eso? Simplemente hablar, cuestionar, debatir en privado. Pero eso fue suficiente. Los rabinos habían oído rumores. Habían interrogado a conocidos suyos. Sabían que Spinoza estaba poniendo en duda los fundamentos y decidieron actuar antes de que el contagio se esparciera. Tras la excomunión, Spinoza no se retractó. Pudo haberlo hecho. Pudo haber solicitado perdón, haber prometido silencio, haber llevado una existencia serena dentro de la comunidad. Pero no lo hizo. En cambio, cambió su apelativo de Baruch a Benedictus, la versión latina que significa lo mismo. Bendito, un acto simbólico que expresaba: pueden expulsarme de la sinagoga, pero no pueden quitarme mi dignidad, ni mi derecho a pensar. Se mudó a Regensburg, un pueblo calmado, y empezó a pulir lentes para obtener su sustento. Vivió con sencillez, casi en la pobreza, desestimando propuestas de cátedras universitarias que habrían exigido que moderara sus postulados. Y continuó redactando, porque Spinoza no era un provocador gratuito, era un hombre profundamente ético, convencido de que la verdad debía ser expresada aunque causara dolor, aunque costara todo. En el Tratado Teológico Político, Spinoza desarrolló su crítica de forma ordenada. Primero analizó la Torá como cualquier otro documento histórico.
empleando métodos que hoy denominaríamos análisis textual. Reveló que los 5 libros de Moisés contenían duplicados, contradicciones, cambios de estilo que sólo podían justificarse si varios autores habían escrito y editado el texto a lo largo de siglos. Propuso que la compilación definitiva probablemente había ocurrido durante o después del exilio babilónico, cuando los escribas judíos necesitaban restituir su identidad nacional tras la destrucción del primer templo. Segundo, argumentó que los mensajeros bíblicos no eran filósofos ni recibían conocimientos teológicos complejos, sino que eran individuos de fantasía vívida, ajustados a las mentalidades de su tiempo, que utilizaban metáforas y visiones para transmitir principios morales esenciales: justicia, caridad, sumisión. Tercero, y esto es fundamental, Spinoza mantuvo que toda la normativa ceremonial judía, todos los protocolos, todas las prohibiciones alimentarias, toda la estructura del templo y los sacrificios habían sido diseñados específicamente para el antiguo Estado teocrático de Israel, para mantener la cohesión política en condiciones históricas singulares. Una vez que ese régimen desapareció, una vez que el templo fue destruido y los judíos se esparcieron, esas disposiciones perdieron su propósito inicial. Continuar cumpliéndolas era, en juicio de Spinoza, un desfase, una manera de vivir encerrado en el pasado. Pero Spinoza avanzó más. Afirmaba que el verdadero núcleo de cualquier creencia, su esencia global, no residía en los rituales ni en las doctrinas teológicas intrincadas, sino en un precepto moral sencillo: amar a Dios, entendido como la totalidad de la naturaleza, y amar al semejante. Todo lo demás era secundario, cultural, negociable. Esta noción, que hoy puede parecer casi evidente en círculos tolerantes, era explosiva en el siglo XVII, porque implicaba que un hebreo que dejara de acatar el Shabbat, que ingiriera carne de cerdo, que no circuncidara a sus hijos, podía seguir siendo una persona moral, incluso más moral que un devoto ortodoxo que cumpliera cada letra de la ley, pero odiara a su prójimo. Insinuaba que cristianos, musulmanes, judíos e incluso incrédulos podían ser igualmente íntegros si seguían ese principio moral esencial. Y eso, para las autoridades eclesiásticas de todas las confesiones, era intolerable, porque socavaba su dominio, eliminaba su monopolio sobre la salvación, convertía la religión organizada en algo voluntario. El desprecio hacia Spinoza no procedió solo de los judíos. Los cristianos también lo aborrecieron. Aunque Spinoza censuraba el judaísmo con más pormenor porque lo conocía íntimamente, su método era aplicable a cualquier fe revelada. Si la Torá era una obra humana, ¿qué impedía decir lo mismo de los evangelios? Si Moisés había empleado la religión como instrumento político, ¿qué impedía contemplar a Jesús bajo la misma óptica? Spinoza no llegó a expresarlo paladinamente en términos tan ásperos, pero las consecuencias estaban allí, visibles para cualquiera que leyera con precisión. Por eso, cuando el tratado se publicó en 1670, de forma anónima y en latín para evitar represalias inmediatas, suscitó un escándalo continental. Fue prohibido en casi todos los países de Europa. Teólogos católicos y protestantes escribieron refutaciones enardecidas. Lo tildaron de ateo, blasfemo, peligro público. Y muchos de esos ataques provenían también de intelectuales judíos, que veían en Spinoza un traidor, alguien que había suministrado munición a los adversarios del judaísmo. ¿Por qué tanto odio? Porque Spinoza tocaba el punto más vulnerable de cualquier colectividad devota:
la pretensión de poseer una verdad revelada, única, superior. Si Spinoza tenía razón, entonces todas las guerras religiosas, todas las persecuciones, todos los sacrificios efectuados en nombre de la fe ortodoxa perdían su fundamento. Si todas las creencias eran elaboraciones humanas, ajustes culturales sin apoyo divino distinguido, entonces matarse por disparidades doctrinales era una demencia, una catástrofe sin sentido. Spinoza estaba proponiendo en esencia una aceptación extrema, basada en el escepticismo hacia cualquier reivindicación de certeza total en asuntos teológicos. Y eso en una Europa que aún sangraba por las contiendas de religión, que aún quemaba infieles y acosaba a disidentes, era demasiado precursor, demasiado amenazante. Pero retornemos a la interrogante central. ¿Tenía razón Spinoza sobre el origen del judaísmo? Desde una óptica histórica actual, muchas de sus corazonadas han sido ratificadas. La revisión bíblica contemporánea, desarrollada por especialistas a lo largo de los siglos XIX y XX, alcanzó conclusiones similares a las de Spinoza, utilizando métodos mucho más depurados. Hoy, la mayoría de los académicos serios, incluso muchos dentro de las tradiciones religiosas, admiten que la Torá es un escrito compuesto, modificado a lo largo de siglos, con múltiples fuentes identificables. La teoría documental que divide el Pentateuco en fuentes J, E, P y D es descendiente directa del tipo de examen que Spinoza inició. Sabemos también, merced a la arqueología y la historia comparada, que numerosos aspectos del judaísmo antiguo tienen paralelos en las creencias colindantes del antiguo cercano Oriente. Las disposiciones del Levítico guardan semejanzas con códigos legales babilónicos e hititas. Las narrativas de la Génesis y el Diluvio tienen resonancias en mitos sumerios y acadios. Esto no implica que el judaísmo fuera una simple imitación, pero sí que emergió en un marco cultural compartido, ajustando y transformando ideas que circulaban en la región. En cuanto a la vertiente política, también hay coincidencia en que la fe y el poder estatal estaban profundamente entrelazados en el antiguo Israel. El Templo de Jerusalén no era solo un recinto de culto, era el foco administrativo, el tesoro nacional, el símbolo de legitimidad del monarca. Los sacerdotes eran empleados del Estado. La Torá, especialmente en sus secciones judiciales, servía como carta magna de la nación. Spinoza no inventó esta observación, pero fue uno de los primeros en articularla claramente y extraer las consecuencias filosóficas drásticas. Sin embargo, es esencial notar que Spinoza también poseía un sesgo. Era un hombre de su era, influenciado por los prejuicios antijudíos latentes en la cultura europea, aunque él mismo fuera hebreo de nacimiento. Algunos de sus comentarios sobre el temperamento judío reflejan preconcepciones desfavorables que hoy reconocemos como problemáticas. No podemos analizar a Spinoza acríticamente, como si fuera un mensajero infalible de la razón. Fue un pionero, ciertamente, pero también un resultado de su entorno, con sus propias limitaciones. Lo que hace que Spinoza mantenga su relevancia no es únicamente que adelantara descubrimientos académicos posteriores, sino que formuló una pregunta filosófica fundamental. ¿Qué sucede cuando sometemos nuestras convicciones más sagradas al análisis racional? ¿Estamos dispuestos a aceptar las deducciones aunque nos resulten incómodas? La mayoría de la gente, en el siglo XVII como en la actualidad, prefiere no hacerlo. Prefiere la seguridad reconfortante de la usanza, el sentimiento de adherencia que otorga la colectividad religiosa.
la identidad que proporciona sentirse parte de algo más grande, escogido, distintivo, y Spinoza les arrebataba todo eso. Les decía, no sois más especiales que nadie. Vuestra creencia no es más verdadera que las demás. Vuestras leyes son humanas. Vuestros profetas eran hombres con errores. ¿Cómo podían no detestarlo? No solo estaba atacando sus convicciones, estaba atacando su esencia, su motivo de ser como colectividad separada y característica. Y aquí radica la paradoja lamentable de Spinoza. Él no pretendía destruir el judaísmo ni ninguna confesión. Deseaba liberar a la humanidad del miedo y la superstición. Creía sinceramente que una vez que las personas comprendieran que Dios no era un juez caprichoso, que premiaba y castigaba según rituales misteriosos, sino la integridad ordenada y racional de la naturaleza, podrían vivir con más serenidad, más autonomía, más moralidad auténtica. Su ideología era profundamente espiritual a su modo, aunque desestimaba lo sobrenatural. Pero la gente no estaba preparada, no en el siglo XVII, y es debatible si lo está ahora, porque renunciar a la idea de que tu grupo es selecto, de que tu fe tiene una conexión privilegiada con lo divino, requiere una modestia intelectual y emocional que pocas personas poseen. Spinoza falleció en 1677, a los 44 años, de una afección pulmonar probablemente ocasionada por el polvo de cristal que inhalaba al pulir lentes. Murió en aislamiento relativo, acompañado por unos pocos allegados. Nunca se reconcilió con la colectividad judía. No se convirtió al cristianismo, aunque algunos ministros lo intentaron. Se mantuvo fiel a sí mismo hasta el final, y durante más de un siglo después de su deceso, su nombre fue sinónimo de falta de creencia, de peligro intelectual, de todo lo que las personas honestas debían evitar. Pero lentamente, muy lentamente, sus proposiciones empezaron a penetrar. Los intelectuales de la Ilustración del siglo XVIII lo leían en secreto. Los poetas románticos alemanes del XIX lo redescubrieron y lo encomiaron. Los especialistas bíblicos emplearon sus métodos. Los defensores de la libertad de pensamiento y la separación entre religión y gobierno lo mencionaron como precursor. Actualmente, Spinoza es reconocido como uno de los grandes filósofos de la historia occidental, un titán del razonamiento cuya osadía intelectual sigue siendo inspiradora. Pero la pregunta que nos transmite es incómoda. ¿Estamos dispuestos a aplicar el escepticismo racional de Spinoza a nuestras propias certezas? No solo a las religiosas, también a las políticas, a las ideológicas, a cualquier historia que aceptemos porque nos brinda consuelo o adhesión. Es sencillo admirar a Spinoza desde la lejanía, convertirlo en un paladín romántico del pensamiento libre. Es mucho más complicado seguir su ejemplo cuando significa cuestionar lo que nos define, lo que nos une a nuestra estirpe, lo que nos hace sentir distintivos o favorecidos en algún sentido. Porque todos, de alguna forma, deseamos ser el conjunto escogido. Todos queremos creer que nuestra verdad es la auténtica, que nuestro procedimiento es el acertado. Spinoza nos dice que no, que somos todos igualmente humanos, igualmente imperfectos, igualmente parte de la misma naturaleza indiferente. Y esa idea, por liberadora que pueda ser intelectualmente, es aterradora emocionalmente, porque nos deja sin apoyo, sin garantías celestiales, sin la promesa de que alguien superior está velando por nosotros específicamente. El odio hacia Spinoza fue, en última instancia, el odio al espejo, porque él reflejaba de vuelta a las comunidades devotas su propia elaboración humana, su propia eventualidad histórica,
su propia necesidad muy terrenal de orden y significado. Y nadie quiere verse así. Preferimos pensar que nuestras costumbres descienden del firmamento, que nuestras normas son perpetuas, que nuestra esencia está fundamentada en algo más sólido que las resoluciones prácticas de antiguos líderes. Spinoza nos enseña que todo es humano, todo es histórico, todo es temporal. Y por eso, aunque lo elogiemos como pensador, aunque reconozcamos su genio, seguimos sintiéndonos incómodos con sus deducciones, porque aceptarlas totalmente demandaría una transformación interna que pocos están dispuestos a emprender. Si esta crónica te indujo a reflexionar, si te dejó con más dudas que respuestas, si te hizo reconsiderar aunque sea un poco lo que consideras obvio, entonces Spinoza sigue vigente. Suscríbete para más vídeos que desafían las versiones aceptadas. Deja tu aprobación si valoras el análisis crítico y dime en los comentarios, ¿crees que Spinoza tenía razón? ¿O existe algo esencial en las creencias que su examen racional no puede captar? Conversemos.